Detrás del brillo del cine de oro mexicano y las grandes figuras de la televisión, se ocultan relatos de maltrato, explotación y tragedias silenciadas. Muchas de las actrices que iluminaron la pantalla grande pagaron un costo demasiado alto por alcanzar la fama. Fueron acosadas, manipuladas y, en algunos casos, destruidas por una industria implacable que las consideraba simples objetos descartables. Prepárate para descubrir las 6 historias más oscuras y escalofriantes del mundo del espectáculo. ¿Estás listo? Comencemos. Elda Peralta, rebelde en una época de sumisión. Elda Peralta nació en Hermosillo, Sonora, en 1930, en una familia acomodada que perdió todo durante la Revolución. Desde muy joven demostró una personalidad fuerte, decidida y rebelde. Su vida no comenzó en los sets de filmación, sino en las canchas de tenis, donde destacó al nivel nacional. No obstante, fue su inquietud por el arte y la cultura lo que la llevó al cine. Conoció a Luis Espota, un influyente periodista y escritor, quien se convirtió en su guía y colaborador. Aunque su padre, un oficial de aduanas, se oponía a su vocación artística, Elda decidió seguir su instinto. Entró al mundo del cine en 1949 y enfrentó un entorno hostil desde el principio. Uno de los momentos más dolorosos que confesó en entrevistas fue cuando un director, cuyo nombre nunca reveló, intentó abusar de ella en su primer encuentro profesional. Aunque se negó a ceder, este suceso dejó una marca psicológica profunda que afectó su desarrollo emocional y artístico. A pesar de todo, actuó en más de 40 películas y exploró otras áreas como la escritura, bajo el seudónimo Óscar Ayala, y la docencia teatral en el IMBA. Elda murió en 2024, a los 91 años, con la satisfacción de haber vivido fiel a sí misma, aunque con cicatrices que nunca sanaron por completo. Silvia Pinal. La vida de Silvia Pinal frente a los reflectores la convirtió en una de las actrices más emblemáticas de México tanto en el cine, la televisión y el teatro. Pero no todo en su vida fueron éxitos y reconocimientos. De hecho, hay pasajes lamentables que provocaron que la intérprete atravesara por el luto y momentos complicados que le cambiaron la vida. Además de todas las películas que protagonizó, hubo una muy importante en su vida, Viridiana, película que se estrenó en 1961 y estuvo bajo la dirección del cineasta Luis Buñuel. La actriz enfrentó el primer gran golpe relacionado con Viridiana cuando sufrió censura por parte del gobierno español, e incluso se sabe que tuvo que huir para tener la cinta íntegra y no ser señalada por la gestión de Francisco Franco. El enorme éxito de esta película generó que se llevara la Palma de Oro, por lo que no dudó ponerle el mismo nombre a la bebé que tuvo con su entonces esposo, Gustavo Alatriste. Sin embargo, la tragedia volvió a tocar la vida de Silvia Pinal y el 25 de octubre de 1982 se dio a conocer que la joven de 19 años había muerto en un accidente automovilístico. La muerte de Viridiana fue para mí como un reloj que se detuvo de pronto y aunque yo me empeñé en darle cuerda, y lo hice mover a la fuerza, nunca más funcionó igual, reveló Silvia en su autobiografía. Silvia Pasquel, hija de Pinal, decidió que en honor a su hermana llamaría Viridiana a su hija. La niña falleció ahogada a los 2 años de edad. Se quedó en el jardín jugando con su patito. Steffi se metió a la casa por algo que no sé cómo estuvieron las cosas bien porque no estuve allí. Yo me había ido a hacer una limpia para que me fuera bien en la vida, imagínate. Fue en un momento de descuido de la nana, recordó Pasquel en una emisión del programa Historias Engarzadas. En el ámbito romántico, Silvia Pinal también enfrentó varias decepciones, pues sus matrimonios no fueron muy duraderos. Sin duda el más difícil de todos fue el que mantuvo con Enrique Guzmán. En 1967 contrajeron nupcias y al año siguiente recibieron a su primera hija, Alejandra. En noviembre de 1969, nació Luis Enrique, el único hijo de la actriz. No obstante, Silvia admitió en varias ocasiones haber sufrido dentro de su matrimonio. Tanto en su libro como en su serie biográfica, relató que vivió violencia psicológica, física y sexual. Los últimos años, la actriz enfrentó varios episodios complejos de salud. Varias neumonías e infecciones en vías urinarias la llevaron al hospital. Elsa Aguirre, diosa y prisionera. Elsa Aguirre fue, sin duda, uno de los rostros más impactantes del cine mexicano. Su mirada enigmática, su voz pausada y su porte de realeza la convirtieron en un ícono del cine de oro. Sin embargo, en 1959, en pleno apogeo de su carrera, abandonó súbitamente el medio artístico. La versión oficial hablaba de un retiro voluntario para buscar tranquilidad. La verdad era otra.
Elsa se había casado con Armando Rodríguez Morado, un hombre que ocultaba bajo su fachada de caballero un perfil profundamente violento y controlador. La relación se transformó en un infierno. Morado no solo la agredía físicamente, sino que también ejercía un control psicológico brutal. Llegó a extremos aterradores. En un arrebato de furia, quemó a las mascotas de Elsa frente a sus ojos, con el objetivo de quebrarla emocionalmente. Y durante su embarazo, la amenazó con un arma de fuego, dejando en claro que cualquier intento de escapar pondría su vida y la del bebé en riesgo. Elsa, a pesar del miedo, logró alejarse y más tarde volvió al cine y la televisión. Nunca habló públicamente del abuso con detalles, pero en entrevistas dejaba entrever que su retiro fue una decisión motivada por el terror, no por el descanso. Su historia es la de una mujer que fue adorada en la pantalla y humillada en su hogar. Una sobreviviente silenciosa del machismo disfrazado de matrimonio. Gloria Magne. La actriz Gloria Magne, reconocida por su incursión a la pantalla grande durante la época de oro del cine mexicano, murió este 8 de julio a los 92 años. La noticia llegó por medio de un mensaje en Twitter del diputado Enrique Vargas del Villar. Expreso mis más sinceras condolencias por el sensible fallecimiento de Gloria Magne, viuda de Fontanet, escribió en sus redes sociales el político. Sin embargo, no se reveló la causa de su muerte. Gloria Magne Figueroa nació en 1931 y fue una actriz originaria de Ciudad Obregón en Sonora. Magne se trasladó a la Ciudad de México, cuando tenía alrededor de 19 años, en donde debutó en la pantalla grande con la cinta La vida en broma de 1950, en la que compartió créditos con los intérpretes Amalia Aguilar y Ángel Garaza, entre otros. A partir de aquella aparición, Gloria consiguió consolidarse como una actriz de cine. Participó en otras películas como La Reina del Mambo 1951, Doña Mariquita de mi Corazón 1953 y más. Su cinta más reconocida es Nosotras las Taquígrafas 1950, ya que interpreta a una de las protagonistas. Gloria compartió la pantalla grande con otros exponentes reconocidos como Queta Labat en Médico de Guardia 1950, como el personaje Ruth, novia de Pedro Infante en ¿Qué te ha dado esa mujer? 1951 y hasta interpretó al interés amoroso de Cantinflas en Si yo fuera diputado 1952. A pesar de conseguir la fama nacional rápidamente con su participación en 22 películas, la carrera actoral de Gloria Magne solamente duró alrededor de 4 años. Su última cinta fue El casto Susano 1954 con Joaquín Pardavé. Es decir, la actriz participó en 4 producciones por año entre 1950 a 1954. Aunque no se tiene conocimiento de la razón por la que Gloria Magne dejó de actuar, alrededor de 1954 se casó con el empresario inmobiliario Pablo Fontanet Martí, quien fue uno de los creadores del Parque Reino Aventura y uno de los fundadores del fraccionamiento Bosque Real. Tras su matrimonio, Gloria Magne tuvo 4 hijos, se mantuvo alejada del reflector de los medios y mantuvo su vida en privada. En ciertas ocasiones apareció en fotografías de reuniones familiares. Evangelina Elizondo, la voz que no quisieron escuchar. Evangelina fue elegida en 1950, a los 21 años, para dar vida con su voz a la Cenicienta en la versión en español de Disney. Su interpretación se volvió legendaria. Sin embargo, Disney México jamás le pagó regalías por su trabajo. Alegaron que su contrato no las incluía, una práctica común en una época donde los derechos laborales para las actrices eran casi inexistentes. Pero Evangelina no se dejó pisotear. Se negó a ser una marioneta de la industria, y en los años siguientes se posicionó como una voz crítica frente a los abusos. En 1957, se convirtió en presidenta de la ANDA, Asociación Nacional de Actores, desafiando a un sistema dominado por hombres. El castigo fue brutal, fue vetada del cine. Cerraron todas las puertas. Su carrera en la pantalla grande se desmoronó por el simple hecho de defender sus derechos y los de sus colegas. Encontró refugio en la televisión y el teatro, donde continuó su labor artística. Evangelina fue pionera en hablar de la misoginia estructural del cine mexicano, y aunque intentaron silenciarla, su legado como activista y artista permanece intacto. Yolanda Tongolele Montes, una diosa en jaula de oro. Yolanda Montes, mejor conocida como Tongolele, fue mucho más que una vedette. Su estilo inconfundible y su exótica belleza la convirtieron en una figura que retó las normas morales de la época. Sus danzas, cargadas de una sensualidad revolucionaria, escandalizaban tanto como fascinaban.
Su éxito atrajo la atención no solo del público, sino también de productores y cineastas que veían en ella un símbolo sexual más que un ser humano. Era común que se le pidiera actuar en escenas provocativas sin mayor justificación artística, solo para satisfacer el deseo voyeurista del público masculino. A lo largo de su carrera, se enfrentó a múltiples situaciones incómodas, insinuaciones, presiones y propuestas degradantes por parte de quienes tenían el poder de decidir su destino artístico. A pesar del acoso sistemático, Tongolele nunca se rindió. Usó su imagen y su cuerpo como arma, pero jamás permitió que la quebraran espiritualmente. La industria nunca reconoció del todo su lucha interna, pero su legado vive como el de una mujer que desafió al sistema sin perder su esencia. Leticia Palma, caída por decir no. Leticia Palma era hermosa, seductora y con un carisma innato. Se convirtió en una de las actrices más prometedoras tras su actuación en La palma de tu mano 1951, junto a Arturo de Córdoba. Pero el destino la colocó frente a uno de los hombres más poderosos de la industria, Jorge Stahl Jr., productor temido por todos. Según versiones, Stahl le ofreció un contrato atractivo, pero con condiciones personales. Leticia, decidida a no vender su dignidad, lo rechazó. Entonces vino la represalia, fue acusada falsamente de fraude, arrastrada a tribunales y hundida mediáticamente. Aunque fue absuelta, la industria la había condenado al exilio. Nadie quiso volver a contratarla. En vez de rogar por oportunidades, Leticia abandonó el cine y se reinventó como empresaria. Construyó una vida lejos del foco, pero marcada para siempre por la traición de un sistema que castigaba a las mujeres que se negaban a someterse. Edith González, amor, poder y lucha final. Edith González fue una estrella desde niña. A los 5 años apareció por primera vez en televisión, y a los 8 ya protagonizaba películas. Su infancia fue todo menos convencional, creciendo entre guiones, foros y productores. A lo largo de su carrera, se le vinculó sentimentalmente con el poderoso empresario Emilio Azcarra Gallán, aunque nunca se confirmó. También vivió un escándalo con el político Santiago Creel, con quien tuvo una hija en secreto. Él jamás la reconoció públicamente como su pareja. En 2016, Edith recibió el diagnóstico devastador de cáncer de ovario. Lejos de ocultarse, decidió enfrentar la enfermedad con valor. Se presentó ante las cámaras sin peluca, sin maquillaje, con una franqueza que conmovió a toda Latinoamérica. Murió en junio de 2019, dejando tras de sí una imagen de lucha, dignidad y autenticidad. A pesar de la adversidad, nunca dejó de ser una mujer libre. Rebeca Iturbide. Rebeca Iturbide fue una actriz entregada al mundo artístico, razón por la que triunfó durante la época de oro del cine mexicano. Pese al éxito que estaba teniendo con cada nueva película en la que participaba, decidió dejar su carrera cuando se rompió la columna. La histrioniza, cuyos apellidos eran de Iturbide Bentancourt, se decía descendiente del emperador de México, Agustín de Iturbide, y era de una familia bien posicionada que se había mudado a Estados Unidos cuando la situación económica en México empeoró. Pese a que nació en Estados Unidos, Rebeca obtuvo su primera oportunidad dentro del ambiente artístico en México cuando tenía 25 y se posicionó como el rostro de una famosa marca de refrescos. Su belleza también llamó la atención de un reclutador de talentos que, tras hacerle unas pruebas de cámara, la impulsó para que fuera parte del elenco de Doña Diabla, película protagonizada por María Félix. Dicho filme tuvo buena aceptación por parte del público e Iturbide comenzó a hacerse paso entre otros actores con el apoyo de Tito Davison, quien después de haber trabajado con ella en Doña Diabla, le ofreció un papel en La mujer que yo amé. Fue pocos años después, en 1951, cuando logró obtener su primer protagónico al lado de Rodolfo Acosta en Pecado. Desde esta película, Rebeca se convirtió en una de las actrices más queridas por el público mexicano, pues tenía el talento para interpretar diferentes personajes e, incluso, hacer comedia. Siendo una apasionada de su profesión, la histrioniza no solo se dedicó a la actuación en cine, sino que también incursionó en el teatro. Además, hizo algunos pequeños papeles en su país de origen, pero no llegó a tener el mismo éxito que en México. Algunas de sus participaciones más destacadas fueron en Hay amor, como me has puesto, Mujeres sin mañana con grandes artistas como Jorge Negrete, El señor fotógrafo con Mario Moreno Cantinflas y Los tres alegres compadres, aunque actuó en alrededor de 50 películas durante sus casi 40 años de carrera. En 1976 Rebeca sufrió un accidente que la llevó a alejarse para siempre del mundo escénico.
Un día se encontraba en su casa, ubicada en Cuernavaca, realizaba sus actividades diarias cuando cayó de un banco de piano que no estaba bien puesto. La caída fue tal que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, pues su columna resultó fracturada. Pese a que Iturbide se sentía motivada a no decaer por este incidente, se vio obligada a detener su vida ya que la recuperación de la cirugía necesitaba reposo absoluto por meses. Por ello fue que decidió albergarse en la casa de una de las hijas que tuvo, la periodista Virginia Sendel. Desde sus 52 años, Becky tuvo que ser cuidada por sus hijos ya que ese no fue el único procedimiento quirúrgico al que tuvo que ser sometida y las rehabilitaciones fueron constantes, al punto en que se vio imposible que regresara a su vida de actriz. Una vez que Rebeca aceptó retirarse del medio y que había afrontado más de una década con algunas complicaciones de salud, se mudó a la casa del actor, donde vivió los últimos 12 años de su vida, pero no por ello quiso dejar de trabajar y participó activamente en las actividades del asilo, buscando contribuir a solventar los gastos. Según compartieron sus compañeros de la casa, Rebeca se dedicó a hacer repujado y a pintar, para después subastar su arte en los bazares que se organizaban cada fin de año. Falleció a los 78 años el 15 de abril de 2003 debido a un paro respiratorio. Miroslava Stern. Entre las y los grandes artistas fácilmente se distinguen aquellos que están destinados al estrellato. Esas y esos para quienes el mayor de los éxitos no es más que una crónica de un triunfo anunciado, un camino ya escrito que solo tienen que recorrer a través de los años para finalmente llegar al trono que los consagra. En la década de los 50, ese era el caso de la actriz checoslovaca Miroslava Stern dentro de la llamada época de oro del cine mexicano. Pero una tragedia impidió que se inmortalizara como las grandes. Miroslava nació el 26 de febrero de 1926 en la entonces Checoslovaquia, en la ciudad de Praga. Sus padres biológicos fallecieron y fue adoptada por un doctor y psicoanalista judío, de nombre Oskar Stern, y su esposa Miroslava Beca Stern, familia con la que tuvo un hermano de nombre Ivo Stern. La familia vivía bien hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial y fueron víctimas de la persecución nazi. Incluso estuvieron unas 3 semanas en un campo de concentración del que lograron salir con vida. Eso llevó a los padres de Miroslava a tomar la decisión de escapar hacia México, en 1941. La actriz tenía 15 años cuando arribó con su familia al puerto de Mazatlán, en el estado de Sinaloa. Poco tiempo duró en suelo azteca pues fue enviada a estudiar inglés y español a la ciudad de Nueva York. Hay rumores, incluso, de que ahí llevó a cabo su primer intento de suicidio a causa del fallecimiento de un novio militar que tenía. Regresó al territorio mexicano y se puso a estudiar diseño, pintura y confección. Aunque al poco tiempo, 1944, ganó una beca para estudiar actuación en California, por lo cual Miroslava regresó a Estados Unidos. En 1945 ocurrió uno de los episodios más tristes de su vida, mismo que la marcó hasta el último de sus días, la muerte de su madre a causa del cáncer. Esto le generó a la joven actriz una profunda depresión que la llevó a su segundo intento de suicidio. Miroslava volvió una vez más a México y emprendió su prometedora carrera como actriz. El 2 de febrero se casó con Jesús Jaime Gómez Obregón, alias El Bambi, pero pocos meses duró la unión ya que, supuestamente, él solo la usó como apariencia, él era gay. Una situación más en la lista de la frágil situación emocional de la artista. Su primera película le llegó en 1946. Fue Bodas Trágicas, en la que actuó junto a Roberto Silva y Ernesto Alonso, este último se convertiría en su gran amigo. Un año después interpretó un papel en el filme que prácticamente la catapultó, A Volar Joven, en la que trabajó con Mario Moreno, Cantinflas y Ángel Garaza. Después de eso, una vez más, se fue para Estados Unidos. Esta vez para trabajar en más películas, pero de Hollywood. Hizo 3 entre las que destaca Adventures of Casanova. Pero el territorio azteca la llamó una vez más y volvió. Entonces Miroslava continuó con una gran cantidad de proyectos como La Muerte Enamorada, en 1950, Ella y Yo, en 1951, en la que trabajó con Pedro Armendáriz, Sueños de Gloria, en 1952, Más Fuerte que el Amor, en 1953, y La Visita que no tocó el timbre, 1954. Sus papeles más emblemáticos se dieron en 2 películas que grabó en sus últimos años de vida. Una de ellas fue Escuela de Vagabundos, en 1954, ahí actuó junto a Pedro Infante, con quien incluso se rumoreó que tuvo un romance. La otra fue en 1955, Ensayo de un crimen, de Luis Buñuel.
Una curiosidad de ese último proyecto en que en la cinta aparece en una efigie femenina de Miroslava en cera, misma que se consume en llamas. Semanas después y antes del estreno de la película, el cuerpo de Miroslava, tras su muerte, fue cremado. Precisamente, también ligado a este filme, Ernesto Alonso declaró que cuando la actriz realizó este rodaje, su estado emocional ya se encontraba alterado. Miroslava Stern actuó en unas 30 películas a lo largo de sus 9 años de carrera artística y en 1953 estuvo nominada en los premios Ariel por la cinta Las Tres Perfectas Casadas. La actriz tenía apenas 29 años cuando fue encontrada muerta en su casa, en su recámara, el 9 de marzo de 1955. La información oficial señaló que fue su ama de llaves, Rosario Navarro, quien la encontró sin vida. Fue una mezcla de alcohol con pastillas antidepresivas propiciaron su deceso. Junto a ella estaban 2 cartas dirigidas a su padre y a su hermano Ivo Stern. Los motivos que llevaron a la joven promesa del cine mexicano a quitarse la vida, nunca quedaron claros. Sin embargo, hay 2 versiones que con el tiempo tomaron bastante fuerza. La primera señala que Miroslava no pudo con la pena que le generó que el torero español Luis Miguel Dominguín, con quien había tenido una relación sentimental tan seria que incluso tenían planes de matrimonio, se casara con la actriz italiana Lucia Bosé, madre de Miguel Bosé, en una boda sorpresiva realizada en Las Vegas. Pero el periodista de renombre, Jacobo Zabludovsky, dijo para Televisa en 2014, a manera de exclusiva mundial, que Miroslava se suicidó por Cantinflas, con quien tuvo una amistad bastante cercana, lo que lo convirtió en el gran amor de la actriz. No obstante, versiones de aquel entonces señalaban que Cantinflas solo le brindó su amistad, pues él estaba casado y totalmente enamorado de Valentina Ivanova. Detrás de cada sonrisa en la pantalla, hubo una mujer luchando por ser escuchada, por ser respetada, por ser libre. Estas historias no deben quedar en el olvido. Si alguna de ellas tocó tu corazón, compártela. Porque al hablar de esto, les damos voz a quienes fueron silenciadas. Déjame en los comentarios qué sentiste al ver este video. Quiero leerte, quiero que este sea un espacio donde podamos reflexionar juntos. Y si aún no lo haces, suscríbete para seguir descubriendo las verdades que otros prefieren callar. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.